Antes que nada, creo que debo disculparme. Primero porque llegué relativamente tarde, lo cual se debió por problemas aquí en la oficina. Se me hizo un poco larga una reunión. Y segundo, porque el tema que en un principio Daniel me había pedido que le proponga un tema para realizar, le había colocado, me parece que adentrándonos en las velas japonesas. Pensé que iba a tener el tiempo suficiente como para realizar una presentación exclusiva para este webinar, y lamentablemente no he tenido el tiempo. No he tenido el tiempo de hacer la presentación como yo hubiese querido. Podría colocar alguna presentación pasada sobre un tema similar, ¿no? El tema de velas japonesas, pero yo quería hacer una presentación muy específica sobre velas japonesas, algo que no había hecho antes, al menos en webinars, y no lo he hecho por una cuestión de tiempo, así que pido que me disculpen. No voy a poder hacer ese tema hoy, voy a tocar otro tema hoy, y lo único que le pediría es a Daniel, si de repente pues para junio, eh, poder hacer ese webinar para junio, y bueno, con tanto tiempo voy a poder realizar esa presentación, ¿no? El tema que quiero tratar hoy es análisis fundamental, ¿ok? Es un poco de análisis fundamental que espero que les resulte interesante y atractivo, ¿sí? Les resulta interesante, atractivo. Sé que vinieron esperando otra cosa, pero espero que esto también les sirva bastante porque es sumamente importante para todas las personas que invierten en los mercados financieros, ¿ok? Eh, Análisis fundamental basado en lo que es psicología de masas. ¿Está bien? El comportamiento de la masa creo que es lo más importante que debe buscar cualquier inversionista, ¿no? ¿En qué momento la masa de inversionistas está detrás de un activo, ya sea comprado o vendido? Todas las estrategias que ustedes vayan a utilizar deben buscar ese principio, el principio de la psicología de masas. ¿Ok? Antes, mientras yo entré, Daniel estaba explicando, me parece que el par australiano neozelandés, y era una gráfica semanal, me parece, ¿no? Había una vela ahí, tipo martillo, que estaba rebotando en una zona de soporte, ¿no? Si esa vela cerrara, tal como aparece por ahora, hoy en la semana, podría ser una muy buena oportunidad como para entrar comprado, ¿no? Esa vela me dice mucho de la psicología de masas que se está dando en este preciso momento. Si la vela acabara de otra manera, la figura cambiaría totalmente, porque si la vela acabara como una Marubosu rompiendo la zona de soporte, pues sin duda alguna eso me indicaría que la psicología del mercado es totalmente diferente, ¿no? Por eso es importante definitivamente entender y aprender a leer a las velas japonesas en determinadas circunstancias, porque una vela Marubosu, una vela Doji, una vela libélula o una martillo, en determinadas circunstancias, en determinadas coyunturas, me dan mucha información, pero solo en determinados casos, porque en otros casos y en otras situaciones no me dicen absolutamente nada. Lo que estoy haciendo ahí es estoy analizando al instrumento basado en psicología de masas, porque la vela me da información sobre la masa, ¿ok? Pero en este webinar vamos a analizar un poco sobre la psicología de masas, pero usando análisis fundamental. ¿Está bien? Me imagino que la mayoría de los presentes saben qué es la tasa LIBOR. O hay personas que no saben qué es la tasa LIBOR. A ver si quieren participar. Por ejemplo, Joan dice que no. Ok, Joan dice que no.
César tampoco. Ok, perfecto. La tasa LIBOR es una tasa de referencia diaria y es la tasa a la cual los bancos se prestan dinero entre sí. ¿Ok? Tan simple como eso. Es una tasa que se mueve por oferta y demanda diariamente, porque diariamente va cambiando, y es la tasa a la cual los bancos en general se prestan dinero entre sí. ¿Está bien? Creo que eso se entiende. Esta es una imagen en cualquier banco central de cualquier país. Ustedes van a poder encontrar la tasa LIBOR en la mayoría, ¿no? Por ejemplo, este es el Banco Central de Argentina y ahí uno puede ver la tasa LIBOR, cómo está a 30 días, cómo está a 60 días y cómo está a 360 días, es decir, a un año. ¿No? Si ustedes se dan cuenta, al 22 de febrero del 2013, que fue cuando obtuve esta imagen, la tasa LIBOR a un año era de 0,75% aproximadamente, es decir, menos del 1%. Esa es la tasa a la cual los bancos ese día se prestaban dinero a un año. ¿Ok? Ahora, ¿por qué Diego me está explicando la tasa LIBOR? ¿Qué tiene de importante? Este es un gráfico de los últimos 10 años de la tasa LIBOR, ¿no? Este es un gráfico en los últimos 10 años de la tasa LIBOR. ¿Pueden ustedes encontrar algo resaltante? ¿Algo que les llame la atención en esta gráfica? César Goya dice que inició la crisis, se ha reducido bastante. Sí, es una buena, es un buen comentario, que ha bajado considerablemente, dice Mónica. Sí, también ha bajado considerablemente en los últimos años. Eh, y Ricardo dice máximos antes de la crisis. Y me quedo con ese comentario. Ese es el que más me ha gustado. Antes de la crisis que estalló en octubre del 2007, es decir, por acá, octubre de 2007 es aproximadamente por acá, donde tengo el cursor, ¿sí? Antes de la crisis, antes de que estallara la crisis en octubre de 2007, durante aproximadamente un año, la tasa LIBOR se encontró en máximos, por encima del 5%. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que los bancos comerciales no se querían, perdón, los bancos en general no se querían prestar dinero entre ellos. ¿Por qué? Porque no había confianza. Y como no había confianza entre los bancos, por una cuestión de oferta y demanda, la tasa LIBOR subió a máximos. Subió tasas por encima del 5%. No había credibilidad ni confianza en unos y otros. Por eso, la tasa LIBOR subió a máximos por encima del 5%. Y ese era un buen indicador para prever lo que luego pasaría. Es decir, la crisis subprime, que estalló en octubre de 2007 y que vino con el derrumbe de la renta variable. Hasta ahí, ¿me entienden? ¿Está quedando claro el concepto? ¿Sí? Perfecto. Ahora, en esta gráfica de aquí, lo que yo muestro esta es una gráfica actualizada, que me muestra el nivel de endeudamiento o el nivel de apalancamiento de las corporaciones de la Bolsa de Nueva York. ¿Qué quiere decir? La curva roja, la curva roja eh, se coloca cuando se torna roja cuando no la mayoría, las grandes corporaciones de la Bolsa de Nueva York eh, están con crédito negativo. ¿Qué quiere decir? Que están apalancadas o están endeudadas en sus inversiones. ¿Ok? No están utilizando dinero en efectivo. ¿Ok? Fíjense bien que en el año 2000, el nivel de apalancamiento llegó a máximos por debajo de los 100.000 billones de dólares. Las empresas estaban altamente apalancadas y endeudadas.
Luego de eso, ¿qué se dio? La caída de la burbuja, la burbuja tecnológica, la crisis del punto com, que vino en el año 2000, finales del 2000, 2001, ¿ok? Que es la línea azul, que representa al Standard Poor's, ¿sí? Luego, ustedes van a poder ver que en junio del 2007, nuevamente el nivel de apalancamiento llegó a niveles muy altos, alrededor de los 77.000 billones de dólares. ¿Qué pasó unos meses después? En octubre del 2007 empezó la caída de los mercados, estalló la crisis subprime y cayeron los mercados. ¿Qué está pasando ahora? Nuevamente, los niveles de endeudamiento o de apalancamiento están en niveles de 77 billones de dólares. ¿Qué es lo que podría pasar ahora? Nuevamente, creo yo que esta gráfica es muy interesante de analizar. Ahora, Josvani dice que caiga. Ok, esto es una apreciación. Yo no lo afirmaría, pero sí es una apreciación interesante. Eh, Antes de seguir con esto, acá hay una pregunta que no respondí. María Inés dice, o sea que esta tasa influye en el precio de las divisas, ¿cierto? Eh, Más que influir en el precio de las divisas, la tasa LIBOR influye en... ¿Qué pasa cuando la tasa LIBOR aumenta y los bancos ya no se quieren prestar dinero unos entre otros? Si la tasa LIBOR aumenta, la tasa de los préstamos también va a aumentar significativamente, porque ese exceso de costo que tiene el banco lo va a transferir al cliente. Entonces los préstamos van a ser mucho más caros y las personas les va a ser mucho más caro acceder a los préstamos. Y empieza a haber iliquidez en el mercado, ¿no? Todo eso definitivamente tiene un impacto muy fuerte, ya sea en la moneda y en la renta variable. Ahora dice, por ahí dicen otra burbuja, ok, yo no me atrevería a decirlo eso todavía. Recuerden que si vemos la tasa LIBOR actualmente está en cifras por debajo del 1%. ¿Ok? Es verdad que se ve que el nivel de endeudamiento y de apalancamiento ahora está en niveles demasiado altos. ¿Qué quiere decir? Que el mercado está eufórico. La gente se está endeudando y apalancando para seguir invirtiendo, para seguir comprando. Y obviamente, eso es un indicio de que en cualquier momento puede haber caída fuerte en el mercado. Ahora, ¿qué pasaría si la tasa LIBOR en estos momentos se encontrara también en niveles muy altos? Bueno, seguramente también sería una variable que ayude mucho para darnos cuenta de que se va a dar alguna caída fuerte en el mercado. Pero no es así. La tasa LIBOR está por niveles por debajo del 1%, lo cual nos coloca en una posición totalmente diferente. ¿Ok? Pero esta gráfica de por sí es muy interesante y nos da información suficiente como para tener en cuenta lo que puede pasar con la renta variable en el segundo semestre del año. ¿Ok? En el segundo semestre del año. Ahora, quiero que ustedes se fijen bien, con mucha atención, y se den cuenta que luego de haber llegado a niveles de alto apalancamiento y de alto endeudamiento, aquí por ejemplo en la burbuja tecnológica, luego de un momento a otro, eh, todo pasa a un crédito positivo, es decir, ya la gente no está apalancada, ¿no? Que es la curva verde, ya no está endeudada, ahora solamente están invirtiendo con dinero efectivo, con dinero propio, ¿no? Y justamente cuando hay ese desapalancamiento es cuando empieza a darse la caída con fuerza del mercado. Se da en la burbuja tecnológica, se da también
en la crisis subprime, porque fíjense que aquí está altamente apalancado y de un momento a otro, en unos meses, ya no hay apalancamiento, la curva se torna verde y es ahí cuando empiezan a caer el mercado. ¿A qué se debe eso? Se debe a que cuando empieza el proceso de desapalancamiento, que es una consecuencia de que las personas empiezan a cerrar sus operaciones, empiezan a vender, a asumir ganancias, ese es el momento en el cual empiezan a caer los mercados, ¿no? El agotamiento del préstamo entre los bancos y la retracción de las líneas de crédito para los inversores, la retracción de las líneas de crédito se debe a que, como la tasa de LIBOR es muy alta, también el costo de los préstamos y de los créditos es alto. El desapalancamiento, producto de la venta de activos, condujo a la caída de los precios de acciones aún antes de que se apreciara el impacto que tuvo el razonamiento del crédito sobre el resto de la economía. Este párrafo habla específicamente sobre la crisis subprime del año 2007. ¿Sí? ¿Se, se va entendiendo la idea? ¿Sí? ¿Qué conclusión podríamos sacar? Si alguien se anima a comentar, ¿qué conclusión podrían sacar ustedes de lo que hemos visto hasta este momento? Giovanni dice que para caer el mercado primero debe disminuir el apalancamiento. Eso es una muy buena, es una muy buena conclusión, ¿no? Si paralelamente ves a la tasa LIBOR en máximos, también es una variable precisa para poder predecir que en cualquier momento van a venir caídas, ¿no? Cuando se desapalanca el mercado es porque ven exacto, ¿no? Exacto, que mientras haya crédito la renta variable subirá. Es verdad, ¿no? Está muy bien, entonces me queda claro, me voy satisfecho hoy porque han entendido estas 3 o 4 diapositivas, que ya son muy importantes, ¿ok? Que es muy importante el análisis fundamental, por supuesto. El análisis fundamental es muy importante porque va a haber muchas variables que les van a ayudar a poder identificar cuándo empieza a haber nuevas tendencias. Y yo estoy seguro que en los siguientes 6 meses se van a ver correcciones importantes en la renta variable americana específicamente. Y obviamente va a arrastrar a la renta variable europea, ¿no? A Alemania y a Francia. El problema es que uno no sabe cuándo va a ser, ¿no? No sabemos cuándo. En algún momento se va a dar, no sabemos cuándo. Pero cuando empieza a darse, van a poder aprovechar esas caídas, ¿sí? Son caídas que se van a aprovechar, que se pueden aprovechar. Ok, continúo. La teoría de la opinión contraria. Eh, la teoría de la opinión contraria considera que cuando la mayoría de participantes tiene la misma opinión sobre el futuro comportamiento del mercado, la probabilidad de que se mueva en sentido contrario al esperado por la masa es muy elevada, ¿no? La razón es muy sencilla. Si la masa cree que la bolsa va a subir, lo más probable es que la mayoría de personas ya hayan comprado y por tanto quedará menos dinero para realizar nuevas compras. Jordi dice, ¿será una corrección o otra debacle? Eso no lo sé. Eso no lo sé, no, y creo yo, bueno, no soy economista, y creo que así lo fuera, no podría decir si eso es una corrección o es un cambio de tendencia, ¿ok? Pero de que va a haber una corrección, va a haber una corrección significativa. Y de hecho que va a ser aprovechable, porque recuerden que cuando caen los mercados, las caídas son mucho más abruptas que las subidas.
las caídas son mucho más abruptas que las subidas, ¿no? No es nada raro que cuando empieza a caer fuerte, en 3 4 5 días caiga en gran medida, mucho más que en una subida. ¿Ok? Pero bueno, eso es la teoría de la opinión contraria, que dice que hay que realizar a veces lo que la masa, lo contrario a lo que la masa está pensando. ¿Sí? Para cuantificar el sentimiento de los inversionistas, se utilizan las encuestas, ¿no? Se puede calcular el ratio put-call, se puede ver el índice de volatilidad, el VIX, ¿no? Y prestar atención a los titulares de los periódicos y a los medios informativos, ¿ok? Respecto a las encuestas, ¿ok? Hay una encuesta muy importante que es la del sentimiento de los inversionistas, ¿ok? Que se realiza el martes de cada semana entre asesores independientes y se publica el día siguiente, ¿ok? Los niveles a tener en cuenta son 70 y 30, ¿ok? Aquí se puede ver esta encuesta, ¿ok? Es una encuesta que está actualizada al 19 de abril de este año. ¿Qué es lo que se puede rescatar de esta gráfica? Lo que se puede rescatar de esta gráfica, por ejemplo, es lo siguiente. Los niveles extremos son los niveles a los cuales uno tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, a principios del año 2009, por acá, a principios del año 2009, en esta encuesta, menos del 20% de los inversionistas encuestados pensaba que la bolsa iba a subir. Solamente menos del 20% estaba bull. Menos del 20% estaba bull. Quiere decir que más del 80% tenía una perspectiva negativa de lo que haría la bolsa. ¿Qué pasó durante el año 2009? La bolsa empezó a subir, ¿no? La gran caída de la bolsa, si ustedes lo recuerdan bien, que es la línea azul. La línea azul es el Standard & Poor's. Fíjense que la gran caída se da a finales del año 2007 y lo hace durante todo el año 2008 y principios del 2009. Pero a partir de marzo del 2009 empieza la subida. Empieza esta fuerte subida. Esta fuerte subida comienza a principios del año 2009, ¿no? Justamente cuando esta encuesta de inversionistas estaba altamente pesimista, cuando más del 80% de los inversionistas opinaba que el mercado iba a seguir cayendo, fue ahí cuando pasó todo lo contrario. La bolsa empezó a subir. La bolsa empezó a subir. ¿Ok? Otra muy importante es de que, por ejemplo, a principios del año 2011, esta encuesta llegó a niveles del 80%. ¿Qué quiere decir? Que estábamos en un momento de euforia. El 80% de los inversionistas creía que la bolsa iba a seguir subiendo. El 80% estaba bull. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, vino una corrección de mercado, porque a mediados del año 2011 vino una corrección importante de la bolsa americana. ¿Sí? ¿Se entiende entonces para qué sirve este tipo de encuestas? Usando el principio de la teoría de la opinión contraria, que cuando llegan a niveles críticos, normalmente pasa todo lo contrario a lo que la gente espera. ¿Sí? Los niveles críticos, ¿no? Ya sea 70-30 o 80-20, son los niveles normalmente donde se dan cambios de tendencia. ¿Ok? Ahora, a mí me encantaría que esta encuesta actualmente estuviera en niveles de 70 u 80. ¿No? Ahora, bueno, me parece que ahora está al 19 de abril
estaba en el 66%, que ustedes lo pueden ver aquí. El 66% estaba bull, ¿no? A mí me encantaría que de repente en las siguientes semanas llegue a niveles por encima del 70, ¿por qué no a 80? Porque esos niveles me van a dar una muestra clara de que en cualquier momento va a empezar todo lo contrario. Y como el mercado está altamente eufórico y pensando que va a seguir subiendo la bolsa, va a pasar todo lo contrario. Y seguro que pasará todo lo contrario. ¿Ok? ¿Se entiende? Perfecto. Joan dice, con el Forex pasa lo mismo. Con el Forex pasa lo mismo. A ver, lo que sucede es que con el Forex es más difícil de centralizar eh, las opiniones o las encuestas, ¿no? No sé si ustedes han fijado que, por ejemplo, hay brokers que colocan en su página web y tú puedes ver cuál es el porcentaje de sus clientes que están comprados, no sé, en el euro dólar, y cuál es el porcentaje de sus clientes que están vendidos en el euro dólar, ¿no? Entonces te das cuenta de las posiciones que tiene la mayoría de las personas en ese broker. Pero ese broker es una muestra muy pequeña de lo que está pasando a nivel mundial. Y otra cosa muy importante, ese broker es un broker retail, ¿no? Porque en la mayoría transamos en brokers retail. Son brokers que manejan cantidades muy pequeñas de dinero en comparación de las grandes cantidades de dinero que se mueven a nivel mundial, por lo cual no tienen mucha incidencia. Entonces es más difícil obtener este tipo de información de lo que es el mercado Forex. Ahora, eh, usar cualquiera de los datos o de lo mejor dicho, de las variables que estamos analizando hoy, eh, son variables que por sí solas no deberían representar suficiente información para tomar una decisión. ¿Ok? ¿Qué pasaría si yo veo que dentro de 3 semanas que esta encuesta me arroja que el 80% está bull? Entonces, bajo mi lógica digo, ok, entonces voy a vender. Me voy a entrar a Standard Poor's y voy a vender. Ok, eso estaría mal. ¿Por qué estaría mal? Porque solo por esa variable no es razón suficiente para tomar una decisión, ¿no? Uno debe buscar que sean varias variables fundamentales las que me estén mostrando que hoy o esta semana eh, puede empezar a darse cambios en la tendencia. ¿Ok? Ya hemos visto 3 variables. Hemos visto la tasa LIBOR, hemos visto el nivel de endeudamiento y de apalancamiento de las corporaciones de la Bolsa de New York y acabamos de ver la encuesta de sentimiento de los inversionistas. ¿Ok? Respecto a la bolsa americana. ¿No? Son 3 variables a tener en cuenta. Si en algún punto las 3 me dicen que debería haber o debería empezar una corrección en la bolsa, perfecto. Pero que las 3 me lo digan. O quizás 2. Pero una no es suficiente. Otra de las variables se refiere al índice de volatilidad, el VIX, que me imagino que la mayoría lo conoce, ¿no? La volatilidad es una magnífica medida del miedo de la confianza. Aumentos de la volatilidad del VIX se asocian con procesos de bajada en los precios. Por el contrario, descensos en la volatilidad se asocian con procesos de subida en los precios. Hay una correlación inversa entre lo que hace el VIX, que es el índice de volatilidad, que es la gráfica de abajo, y el Standard Poor's, que es la gráfica de arriba. Si se dan cuenta, cuando el VIX sube, el Standard Poor's cae, ¿no? Cuando la volatilidad sube, la renta variable cae. Cuando la volatilidad cae, la renta variable sube. Hay una relación inversa ahí. Lamentablemente, solamente yo
creo al menos, que sirve para efectos académicos, ¿no? O educativos, de poder que la gente o una persona sepa qué es el VIX y cómo se mueve, pero más allá de eso no, porque está muy, no presenta un desfase, no hay un desfase entre el VIX y el Standard Poor's, se mueven con una correlación muy, muy alta, lo cual no presenta una oportunidad, porque si hubiera un desfase, ¿no? Si es que el VIX empieza a caer primero y luego días o semanas después el Standard Poor's hace el movimiento, ahí sí hubiera un desfase y sería aprovechable, pero me parece que en el caso del VIX no, ¿ok? Es una variable a tener en cuenta desde un punto de vista académico. ¿Se entiende? Ok. Y la otra variable es el ratio put-call. La utilización del ratio put-call sirve para detectar posibles extremos de mercado. ¿Ok? Parte de la siguiente idea. Eh, si un inversor tuviera expectativas alcistas sobre la marcha de los mercados, muy probablemente compraría opciones de compra. ¿Ok? Las call. Si por el contrario las expectativas son bajistas, muy probablemente compraría opciones de venta, las put. ¿Ok? Las las opciones de compra son las call y las opciones de venta son las put. En lo que es el mercado de opciones, sí es un mercado centralizado y es un mercado en el cual uno puede conocer los volúmenes y estos ratios, ¿no? El ratio put-call vendría a ser la división entre las opciones de venta y las opciones de compra, ¿ok? Si el ratio es mayor a 1, me indica que hay más gente con opciones de venta que creen que el mercado va a caer, y si el ratio es menor a 1, quiere decir que más gente cree que el mercado va a subir. ¿Ok? Si la mayoría de los participantes en el mercado tuvieran expectativas alcistas, se registraría un gran volumen de compras de opciones de compra, call, ¿verdad? Y lo contrario con la venta. Si este cociente fuese superior a la unidad, nos darían la información de que los participantes en el mercado tienen expectativas bajistas respecto a la marcha futura del mercado. ¿Ok? Que fue lo que expliqué hace un momento. Si el cociente eh, este cociente resulta más fiable cuando alcanza valores extremos, ¿ok? Y se suele utilizar como indicador de opinión contraria, ¿sí? Aquí está una gráfica que muestra el Standard Poor's 500, que es la gráfica, la línea negra, y la línea verde es el ratio put-call, ¿ok? La línea verde es el ratio put-call, que son las opciones de venta entre las opciones de compra. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando las opciones de venta entre las opciones de compra alcanza valores extremos por encima de uno? Por encima de uno. Quiere decir, por ejemplo, acá hay un valor extremo por encima de uno. Aquí. Este es un valor extremo por encima de uno, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de gente está vendiendo, exacto. Y que la mayoría de gente cree que el mercado va a seguir cayendo. Porque la opción de venta, recuerden, es una opción a futuro. ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasa luego con el Standard Poor's? Sube. Todo lo contrario. Subió. ¿Sí? Acá dice Giovanni, es un posible indicador para poder comprar. Mm, sí, es un posible indicador. Es un indicador que cuando llega a niveles extremos te da mucha información de lo que está pensando la mayoría. Y por teoría de la opinión contraria, tú deberías hacer lo contrario. Por ejemplo, aquí, donde tengo el cursor, nuevamente llega a niveles extremos, ¿sí? Niveles sumamente extremos. Quiere decir que la mayoría de gente tiene opciones de venta.
quiere decir que la mayoría de gente, sus expectativas futuras es de que el mercado siga cayendo. ¿Qué es lo que pasa después? El mercado empieza a subir. Todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Esta es otra variable más como para tener en cuenta. ¿Sí? El ratio put-call. Recuerden lo que les dije. Siempre es bueno que sean varias variables, varias herramientas que ustedes hayan analizado que sirven para identificar cambios de tendencia en la renta variable, que sean varias a la vez, que les estén indicando una misma dirección. ¿Dónde podemos encontrar estos valores actualizados y seguirlos? Eh, pueden mandarme un correo, y yo les puedo dar eh, un link, los links donde pueden encontrar eh, estas gráficas, ¿ok? Os voy a escribir mi correo para que lo tengan. ¿Sí? Ese es mi correo personal. Y ahí me pueden escribir si necesitan los links o cualquier consulta. ¿Está bien? ¿No se ve? No lo vemos. Lo he colocado a todos los asistentes. A ver. Mm, ¿qué hacemos? A ver, a ver. Y ahora. ¿Sí? Perfecto. Ok. Otro índice muy importante, yo diría que este es uno de los que más me gusta, es el índice líder, que es un compendio de la tasa de crecimiento eh, semestral de variables como el desempleo, la manufactura, la construcción y el spread de bonos. ¿Ok? Es un índice en el cual está todas esas variables inmersas. Este es un indicador que a lo largo del tiempo es un indicador adelantado del Standard Poor's 500, ¿no? Como se va a apreciar en la figura, ¿no? Ahí ustedes pueden ver el Standard Poor's es la línea negra y la línea fucsia es el índice líder. Fíjense que el índice líder anticipa lo que hace el Standard Poor's. Fíjense que antes de cada caída significativa del Standard Poor's, previamente el índice líder cayó. ¿Ok? A ver si ustedes lo pueden ver. Este no utiliza la teoría de la opinión contraria. Este es un indicador directo. Directo. Y yo diría que cuando cae por debajo de 1, de aquí, de este 1, cuando cae por debajo de 1 el índice líder, es cuando me avisora futuras caídas en la renta variable americana. El líder es un indicador adelantado de lo que hace el Standard Poor's 500. ¿Sí? Sube antes de que sube la bolsa y cae antes de que caiga la bolsa. Ahora está un poco lateralizado, y como dije hace un rato, creo yo que cuando caiga por debajo de 1,
las cosas van a estar más claras respecto a cuando empiece a caer la bolsa, o cuando yo crea que pueda caer la bolsa, ¿no? Que creo que va a empezar a caer en algún momento, ya sea una corrección o un cambio, o quizás un pequeño cambio de tendencia. No sabemos cuándo va a ser, pero de todas las variables que hemos visto, de todas las variables que hemos visto, eh, basta que dos o tres de ellas nos estén dando en algún momento una señal de corrección importante en la renta variable para que empecemos a tener posiciones cortas en varios instrumentos de la renta variable americana, ¿no? ¿Los cursos de ambas líneas significa algo? No, no significa nada porque están en distintas escalas, ¿no? La escala del índice líder es el de la izquierda y la escala del Standard Poor's es la de la derecha, ¿ok? ¿No crees que se pueda manipular para que la gente coja una tendencia? No, no lo creo. Si no, ya lo hubiesen hecho antes. ¿Ok? Y este índice les recomendaría que siempre lo vean. Siempre lo vean. Ahora, este índice no les va a servir si ustedes son especuladores. Es decir, si están operando en gráficos pequeños o buscan rentabilidades en semanas, no les va a servir. Porque esto nos da un panorama eh, un espectro de tiempo mucho más grande. ¿Sí? Nos va a ayudar a ver posibles cambios de tendencia en la renta variable. Cambios de tendencia que son significativos en el tiempo, ¿no? Que pueden durar años o meses, ¿sí? A largo plazo, exacto, ¿ok? Pero definitivamente si son muy aprovechables en el tiempo, porque si yo veo que va a haber un cambio significativo en la tendencia del Standard Poor's, es un cambio que va a durar mínimo 6 meses. Entonces empieza a caer el mercado con fuerza, digamos, por así decirlo, empieza a caer. Y durante esos 6 meses, eh, dejando posiciones cortas, no sé, en el Standard Poor's y en los instrumentos de renta variable más correlacionados con el Standard Poor's, o sea, totalmente que va a haber ahí rentabilidades muy apreciables para poder ganar, ¿no? Recuerden que no siempre los mercados se mueven en tendencia. Fíjense en las monedas. Hay muchas monedas que no están en tendencia, ¿no? Cogen tendencia por ratos, por épocas, ¿no? Como los pares que cotizan con el yen en los últimos meses han cogido tendencia, ¿sí? Pero el euro dólar, por ejemplo, no tiene tendencia clara, ¿no? Y hay muchos otros pares que no tienen tendencia clara. Sin embargo, en la renta variable es mucho más factible poder identificar tendencias, ¿sí? ¿Hasta dónde puede predecirse que su caída de fondo o subida más alta? Por ejemplo, como ese que muestra en 2009. No, es imposible predecir la caída o hasta dónde va a caer. Eso es imposible, Giovanni. No se puede. Nadie lo sabe. No hay manera de saber. No hay manera de saber. Nadie lo sabe. Lo único que se puede hacer es, y es algo que yo siempre lo comento en los webinars, lo hago en mis cursos particulares, eh, cuando coges una decisión de inversión o de trading, cualquiera, y el mercado te da la razón, trata de maximizar la ganancia. Y cuando el mercado no te da la razón, minimiza la pérdida. Esa frase no es una frase mía, es de George Soros. Y es muy importante de llevarla a cabo. Cuando el mercado te da la razón, maximiza la ganancia. Y cuando el mercado no te da la razón, minimiza la pérdida. Ese mantra o esa máxima, si la puedes llevar a cabo, definitivamente vas a ganar dinero en los mercados financieros en el mediano y largo plazo. ¿Sí?
esta es la gráfica del índice líder actualizada, ¿no? La anterior estaba con un mes de desfase, esta está ya actualizada, a la semana pasada me parece, ¿no? Así se veía el índice líder, todavía no cae por debajo de uno. Creo yo que cuando caiga por debajo de uno serán los momentos en los cuales me avise de que es probable que empiece a caer la renta variable. ¿Sí? Bueno, hay más PPT, pero ya no me va a dar el tiempo. Ya no me va a dar el tiempo. Eh, Espero que la sesión haya sido interesante para todos y les haya gustado. Ese pronóstico se hace en base a la en relación a los ciclos de alza y baja pasadas. ¿A qué te refieres con la pregunta? No, no logro entenderla del todo. Si tiene relación con el pasado, el pronóstico, el pronóstico que estoy dando yo ahora, que creo que la bolsa va a caer, del índice líder, eh, a ver, se hace en relación a los ciclos de alza y baja pasadas. Sigo sin entender la pregunta, Giovanni, discúlpame. No, no logro entender exactamente cuál es la pregunta. Bueno, perfecto, sí, puedes escribirme correo, sí, no hay ningún problema, y ahí me dejas más tu duda. Eh, bueno, darle las gracias a Daniel por poder participar. Me disculpo nuevamente por no haber podido realizar el tema que estaba agendado. Espero que ya pueda hacer el próximo mes. Ah, y para comentarles también que creo que me parece que es muy probable que realice en junio un curso a nivel intermedio avanzado, ¿sí? Eh, Probablemente con Daniel en tutores, ¿sí? Me parece que para junio será. Ya lo estaremos anunciando en la página web de tutores, así que si por ahí hay alguien interesado, será un gusto poder contar con él. Bueno, gracias a todos y nos estamos encontrando seguramente el próximo mes. Les deseo buen trading. Chao.